Hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy María Laguna y dándoles nuevamente la bienvenida a otro episodio más de nuestra Universidad del Podcast. Obviamente muy contenta y sobre todo por el invitado que tengo el día de hoy y por supuesto por el tema que vamos a estar abordando, que sin duda alguna es interés de todos y cada uno de nosotros. Así que te invito a que te pongas súper cómodo, a que disfrutes este episodio y por supuesto que también en los comentarios por ahí dejes tus preguntas o también pues algunas dudas, ¿no?, que tú tengas respecto a los temas que vamos a estar platicando el día de hoy. Y por lo pronto quiero darle la bienvenida a mi invitado, quien es Sabas Arturo de la Rosa Camacho, un servidor público guerrerense con amplia experiencia en las áreas de protección civil, gestión integral de riesgos, medio ambiente y también la administración pública. Y bueno, te cuento que también a lo largo de su trayectoria ha desempeñado responsabilidades estratégicas orientadas a la prevención, atención y coordinación de acciones ante fenómenos naturales. Y bueno, también quiero contarte que ha ocupado cargos en el gobierno del estado de Guerrero relacionados con la administración ambiental y también la gestión de espacios públicos, participando en acciones encaminadas a la conservación del entorno, el fortalecimiento institucional y también la atención de temas de interés social. Así que, bueno, le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Un gusto que esté por acá con nosotros nuevamente. No, el gusto es mío, María. Me da mucho gusto estar aquí en esta Universidad Hipócrates y platicar un tema muy importante, platicar un tema que hoy en día debemos de ponerle mucho interés, no solamente los acapulqueños, sino los guerrerenses y en sí Claro. México, ¿no? Por lo que estamos viviendo, por donde vivimos y por lo que nos encontramos. Así que gracias por la invitación. No, a nosotros es un placer que esté aquí con nosotros y sobre todo como lo menciona, ¿no?, que han sucedido pues estos fenómenos naturales que no es propio de nuestro país, no es propio de nuestro estado, sino que recientemente lo vimos con Venezuela, que fue una catástrofe, millones de muertos, y al final de cuentas lo que queremos con el episodio del día de hoy es precisamente informar y que todos estemos preparados ante este tipo de situaciones que lamentablemente pues no los podemos evitar. Sí, así es. Fíjate que te lo comentaba fuera de la entrevista, que lo importante del tema de la protección civil o lo básico de la protección civil, y siempre lo comento en las pláticas que damos, es saber dónde estamos viviendo, ¿no? Claro. Yo creo que el saber dónde estamos viviendo se deriva todas las acciones que debemos de hacer en cuanto a la protección civil. Lo importante es saber qué te puede afectar, qué fenómenos te pueden causar un daño, y a raíz de que tú sepas qué te puede causar es cómo vas a trabajar para que tengas el menor impacto, ¿no? Porque es naturaleza, tú no puedes detener un huracán. Claro, uno no puede ir en contra de la naturaleza. Exactamente, no puedes ir en contra, por ejemplo, y siempre lo peleo con el tema del mar de fondo, ¿no? La gente se apropia de terrenos que no son aptos para vivir, o aquellos que viven en zonas que viven cerca de los ríos, de los cauces, y que por el hecho de que, pues, por retornos, que por muchos años no pasa nada, la gente se asienta o empieza a vivir en lugares donde algún día va a retornar el cauce del río y posteriormente vienen las catástrofes, ¿no? Entonces, es lo más importante saber dónde estamos viviendo. Y fíjate que hoy en día el tema llama la atención y nos debe llamar la atención el tema de Venezuela, lo que pasó en Venezuela, llama la atención porque, pues, también, así como Venezuela, pues gran parte del país, no hablemos solamente de Acapulco, gran parte del país somos vulnerables, ¿no? Claro. Y somos tan vulnerables como los que viven en Oaxaca, como los que viven en Chiapas, como los que viven en Michoacán, en Colima, ¿no? Entonces, hay una zona altamente sísmica en Guerrero, en el país, y donde nosotros debemos de apostarle todo al tema de la prevención. Lo que vemos en los medios en este momento, con lo que pasó en Venezuela, debemos de tomarlo como un aprendizaje, ¿no? Claro. Un aprendizaje de lo que debemos de hacer, de lo que debemos de actuar, cómo construir, cómo ver qué tipo de reglamentación hay en cuanto al tema de la construcción, ver Eso qué es se puede hacer. Es que te digo, yo un desastre lo veo como un tema de aprendizaje, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, con Otis, en Acapulco, en Guerrero, en México, yo lo vería más como un tema de aprendizaje, ¿no? Más verlo como el tema de la catástrofe que nos deshizo prácticamente y nos afectó a todo el puerto de Acapulco. Yo lo vería también como un tema de qué puedo hacer para que no se repita la historia. Claro. ¿Por qué, María? Mira, yo recuerdo que cuando mis inicios hace 28 años, yo entro a raíz de un desastre que fue el huracán Paulín. A lo mejor tú eras muy pequeña y muchos eran pequeños, pero a raíz de ese desastre de Paulín en el puerto de Acapulco, que trajo muchas personas fallecidas y muchas pérdidas
materiales y humanas, entramos a Protección Civil y lo primero que nos enseñaban los que venían de la Ciudad de México era que no se repitiera la misma historia. No estamos hablando del impacto material. Volvemos a lo mismo, tú no puedes detener a la naturaleza, ¿no? Claro. Tú no puedes ir en contra de la naturaleza, pero sí que no se repitiera el impacto humano, o sea, que no tuviéramos las pérdidas humanas que se registraron en ese momento, que no se vieran las familias afectadas como se vieron en ese momento. Entonces, digo, es muy importante todo eso, es muy importante que nosotros aprendamos de los desastres. Si sabemos de antemano que vivimos en una zona altamente sísmica, si sabemos de antemano que vivimos en una zona que de mayo a noviembre debemos estar atentos al tema de huracanes, es señal de que debemos de trabajar. Pero aparte de que estás en una zona sísmica, una zona de paso de huracanes, también tienes otro tipo de riesgos, ¿no? Estamos hablando de riesgos químicos, de incendios, estamos justo. hablando de muchas cosas que debemos de trabajar. Por eso es importante en qué políticas públicas vas a enfocar tu actividad en la protección civil, ¿no? Yo creo que ahí se deriva todo en cómo vas a trabajar y cómo vas a trabajar enfocado al que tú tengas el menor impacto a la población. Tu trabajo es que no se muera. Sí. Tu trabajo es que no pase ni tengamos incidentes. Quizás los daños materiales, pues... Pero que no pase a mayores de pérdidas. Exactamente, ¿no? Y hoy en día, pues ya con todo lo que vimos, entre el tema de aseguranzas, entre el tema de la cultura que se tiene en Estados Unidos, por ejemplo, a diferencia de la de México en cuanto a los seguros. Entonces, entre muchos temas que hoy en día debemos de aprender y debemos de trabajar. Claro, ahora, estamos hablando ahorita, pues obviamente de todos los fenómenos naturales, no solamente de uno, sino todos aquellos en el cual estamos expuestos en lo que es en el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, que serían, pues ya lo mencionó, ¿no? Los huracanes, lluvias intensas, también los incendios, que justamente pues los incendios, ya se terminó esta temporada, justo cuando ahorita estamos en la temporada de lluvia, ¿no? De lluvias, de huracanes, y también, pues, de los sismos, ¿no? Una vez que ya entendemos que estamos en una zona donde evidentemente somos propensos a, pues, y que lo vamos a estar viviendo, ¿no? Año con año, no es algo que va a cambiar, pero sí es algo que a lo mejor pudiéramos tener este nuevo enfoque de que cada año se está poniendo más intenso. ¿Esto pudiera ser cierto, pudiera ser no? ¿Cuál es su perspectiva ante este tema que cada vez son más intensos? ¿O cuál podría ser ahí como Yo creo que no, mira, el enfoque? Yo creo que no, estamos hablando de un tema que primeramente no podemos saber con exactitud cuándo va a pasar, ¿no? Es un tema impredecible, ¿no? Es un tema súbito, ¿no? El tema de los sismos, terremotos. Sí, claro. Porque pues no sabemos, la tecnología hoy en día no tenemos un parámetro como el tema de los huracanes, ¿no? Y por ejemplo... Pongo el ejemplo de la imagen que estamos viendo en la parte de atrás, ¿no? Hoy en día la tecnología te ayuda a trabajar, a ver, darle un seguimiento puntual. Yo sé, en esta imagen de satélite, por ejemplo, sé que viene una onda tropical, sé que hay una formación ciclónica más adelante, o sea, me da un panorama general. A diferencia de los sismos, estamos hablando de algo que está en la Tierra, que no podemos darle un seguimiento puntual, que no sabemos para cuándo, ¿no? Entonces, no sabemos primeramente ni el día, ni la hora, ni las fechas, y sobre todo la intensidad del mismo, ¿no? Como puede pasar un sismo ligero, como lo que siempre tenemos, un sismo moderado, como lo que hemos vivido, un sismo fuerte, como lo que vivimos en el 2021, de 7.1, que sacudió terrible Acapulco, a lo que estamos viendo hoy en día en Venezuela, ¿no? Que fue un caso para mí único en el mundo, como lo fue Otis para nosotros. ¿Por qué único en el mundo, María? Porque tener dos sismos de magnitud intensa de más de 7, bueno, el primero de 7.2 y a los 30 segundos que viene una diferencia mínima de 7.5, entonces apenas se va recuperando cuando viene el segundo que se sacudió y que tuvo un desplazamiento de más de 3 metros. Entonces, sí es terrible la situación que vivieron, no se había visto. Yo no había visto en mis 28 años que llevo en el tema de la protección civil, no había visto un suceso como esto, como nunca lo habíamos visto con Otis. Por ejemplo, el suceso anterior, la catástrofe más grande en el mundo en cuanto a sismicidad, porque también se deriva de un tsunami, fue en Sumatra en el 2005. En el 2005 se origina un terremoto intenso, un oleaje, un tsunami terrible, y fallecen más de 222,000 personas.
O sea, es la catástrofe más alta en nuestro tiempo registrada, ¿no? Lo que ha pasado en Venezuela, estaba viendo hoy en la mañana la cifra de muertos, 3.500, pero la cantidad de desaparecidos en este momento es terrible, ¿no? Es terrible, ¿no? Cómo colapsaron, cómo quedó en sí el país, donde pasaron los epicentros. Yo creo que también eso nos retorna a cómo quedamos nosotros con Otis. Claro, ¿cuánto nos tomó, no? El poder recuperarnos. ¿no? Ahora, Sí, y hay que ver, digo, el panorama pinta perfecto para hacer un análisis profundo de lo que pasa en Venezuela, tanto antes, durante y el después. A mí me gustaría más trabajar el antes y el después. ¿Por qué el antes? ¿Qué tenían de reglamentación? Tenían 126 años que no había un terremoto ahí. 126 años, y esos 126 años te da una confianza, te da una tranquilidad. No va a pasar. Y yo creo que es el error del humano. Yo creo que es el más grande error del ser humano, la confianza, ¿no? Confiarse de más. ¿no? Que digo, bueno, en 126 años no ha pasado nada, no pasa nada, y me confío en mis planes de protección civil, me confío en mis reglamentos, me confío en los reglamentos de construcción, me confío en todo, ¿no? Y esa confianza te da que cuando se manifiesta el fenómeno, traiga las secuencias y las repercusiones como las que vimos, ¿no? La gran cantidad de edificios colapsados, la gran cantidad de personas desaparecidas que hasta el momento se tienen. Entonces, hay mucho que trabajar y mucho que hacer a raíz de ese fenómeno. Claro, ahora, desde experiencias propias, ¿no? Hablando como tal en el país, como tal en el estado, que sí me gustaría enfocar, ¿no? Esta plática en lo que es en el estado. Y también, ¿no? En las experiencias externas, como lo estamos hablando ahorita de Venezuela, ¿considera que la percepción del riesgo pues ha cambiado entre la población, perdón? Se lo pregunto por qué, porque usted sigue vigente, ¿no? Lo vemos en las redes sociales y muchísima gente está esperando, ¿no? A que usted salga y avise sobre, pues bueno, viene alguna lluvia, viene esto, viene el otro. ¿Cómo percibe usted a la población? Mira, hoy en día hemos aprendido, sí, yo creo que sí hemos aprendido. Yo creo que los acapulqueños deberíamos ser ya maestros en el tema de la protección civil. Y te digo por qué deberíamos ser maestros y expertos en protección civil, porque imagínate, nos ha pasado Paulín, posteriormente Manuel e Ingrid, después Otis y después yo, ¿no? O sea, 4 fenómenos que devastaron al puerto de Acapulco. Claro. 4 reconstrucciones gigantescas. Pero yo creo que hemos aprendido, sí, yo veo más interés, pero yo quisiera que ese interés, eso que originó Otis y John, no se perdiera con el tiempo, a lo que vamos con lo que pasó en Venezuela, ¿no? La confianza. La confianza, ¿no? Y yo creo que lo vimos con Paulín. ¿Por qué? Porque Paulín me dio ese aprendizaje. Yo recuerdo porque yo entraba, acababa de entrar a Protección Civil, y en el 98-99 hacíamos grandes cosas y la población estaba metida en el tema de la protección civil. Pero pasó 98, pasó 99, después llegó el año 2000 y como vieron que no pasaba nada, como que se fue enfriando el aprendizaje. Pasaron 10 años hasta que llegara Manuel e Ingrid, pero 10 años, una generación completa, que en ese tiempo nos dormimos, bajamos la guardia, bajamos los programas de prevención, y en esos 10 años la naturaleza nos mostró otra vez lo que es de fuerza, ¿no? Claro. Pasa Manuel e Ingrid, hay interés, 10 años después, prácticamente 10 años después, volvemos a tener el devastador Otis, ¿no? El problema de cómo vas a trabajar con una sociedad que como que se calma, ¿no? Como que tiene una paciencia, no es paciencia, sino como que baja la guardia, ¿no? Yo diría, yo siento que hoy el tema de la protección civil es un tema que tiene que ser de moda todos los años. Claro, todos los años tienen que tener de moda, no debemos de bajar la guardia, debemos de trabajar y sobre todo empezar a enfocarnos con las generaciones que debemos de trabajar. ¿A qué me refiero, no? Que, por ejemplo, tú tocas el tema de la prevención y de protección civil bien en preescolar. Yo si voy a un kinder, yo trabajo perfectamente el tema de la protección civil. Si voy a la primaria, también. Si voy a la secundaria, como que me cuesta un poquito por la juventud, el ímpetu. Pero si voy a nivel preparatoria, me mandan por un tubo. Sí, o sea, yo tengo que llegar con otro tipo de dinámica para que me pongan atención los jóvenes, ¿no? Entonces, como que se va perdiendo y yo creo que no debemos de perder eso, ¿no? Debemos de seguir trabajando desde la niñez y no perder ese, y también trabajar desde tu casa. Sí, claro. Es lo más importante. Yo creo que hoy en día, con lo que vivimos con Otis, todos sabemos cuál es nuestra zona más segura de la casa.
Sí, En totalmente. mi casa, por ejemplo, el baño, ¿no? Sí. El baño fue la zona más segura, fue la zona donde me O dio sea, lo protección. encontramos, pero hacia la mala, porque no, yo creo que en algún momento no nos cuestionábamos a ver cuál es la zona más segura de mi casa. Sí. ¿No? Ante algún desastre, ante un temblor, ante, pues ahorita con Otis lo que nos sucedió, no lo descubrimos hasta Exactamente. en ese momento que estaba Hasta en la sucediendo. emergencia, ¿no? Sí, claro. Cuando vivimos la emergencia, vimos cuál era la zona más segura de nuestra vivienda. Entonces, Así es. pero ya en la emergencia, no trabajamos el antes, Claro. no nos organizamos. Por ejemplo, mira, yo he visto mucha gente fallecida que acostumbran bueno, ve cómo es Acapulco, son cerros, ¿no? Son cerros, Sí. ¿no? Y la gente se va a vivir en las partes altas de los cerros. Sí. Nos gusta por tener mejor vista, mejor aire y todo eso, ¿no? Y lo que hacemos es retajamos el cerro, a veces hay una enorme roca, un enorme árbol, no le damos importancia, y para variar, aparte de retajar, aparte de quitarle fuerza al cerro, ponemos la cama pegado al cerro. Pegado al Por la vista. Que dicen, pon la cama ahí. Y viene el derrumbe y aplasta a la gente, ¿no? Entonces, Claro. digo, cosas tan sencillas como esa, ¿no? En el hecho de trabajar, de que, bueno, si yo tengo un árbol en esta temporada que me va a afectar al tema de los cables, al tema de todo de mi vivienda, pues lo derramo, no lo corto, lo derramo. Si vivo en una zona rocosa, igualmente, voy checando qué me puede aplicar un riesgo. Entonces, lo más sencillo es empezar con nosotros mismos, ¿no? Yo creo que en casa. el hábito, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de que si vamos a un lugar, debemos de tener esa habilidad, ¿no? Por ejemplo, yo entro a esa escuela y lo primero que tengo que ver es por dónde voy a correr en caso de emergencia. Si me subo a una embarcación, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Buscar dónde está tu chaleco salvavidas, ¿no? Sí. Y yo me subo a una lancha y lo primero que busco es mi chaleco salvavidas, pues digo, ¿y qué voy a hacer en caso de, no? Claro. Igual, entonces, como que ese hábito debemos de tenerlo más a menudo, más como una costumbre, el saber qué vamos a hacer en caso de que llegue a presentarse algo. Y precisamente hablaríamos de lo que es la cultura de la prevención, ¿no? Pero cuando hablamos de la cultura de la prevención, es justo esto que nos platica, ¿no? Lo podemos ver cuando nos subimos a un avión. Cada que te subes a un avión es cada que te dan la indicación de las salidas de emergencia, de cómo colocarte el chaleco, dónde está ubicado. Entonces, estas también deberían de ser pláticas recurrentes en casa, ¿no? A ver, niños, niñas, papá, mamá, demás. Esta es una zona segura, si está un sismo, corran a este punto, en donde sea que estés, aunque no estemos, aquí nos vemos. No, y es en todo. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿no? ¿Cuál sería mi bienvenida? Por ejemplo, en un centro educativo, la bienvenida del primer día de clase sería, a ver, esa es mi escuela. Claro. En caso de una emergencia, están estas salidas. En caso de eso, pues hagan esto, hagan lo otro, y esa es la brigada y todo eso. Entonces, así como mostrar, como tú dices, no es a la mera hora, ¿no? Es reaccionar antes lo más importante. Claro que eso es algo que todavía nos falla y algo que seguimos todavía pues hablando en esto es la confianza además que tenemos ante estos fenómenos naturales, que vemos que sí en el puerto de Acapulco, vamos, también otro tema que me encantaría tocar es sobre las alertas sísmicas. ¿Sí? ¿No? Que aquí en el caso de nosotros pues no sirven para nada. Funciona. Y vemos muchísima gente que descarga diferentes aplicaciones y ¿para qué? Nada más te alarmas porque no va a servir de nada, porque si no me equivoco, digamos, ustedes Sabás, pues somos el epicentro. Sí, entonces no es como que nos va a avisar, o sea, eso funciona para la Ciudad de México, ¿no? Sí, fíjate que es un tema también que nace a raíz de un desastre, ¿no? El sismo del 85 nace a raíz de eso, y el gobierno mexicano dice, bueno, ¿qué podemos hacer, no? O sea, no sabemos cuándo va a temblar, pero el tema del epicentro, tú bien lo dices, ¿no? No somos nosotros, somos Guerrero, somos Michoacán, somos Oaxaca o Chiapas, ¿no? El tiempo que me genera un sismo hacia la Ciudad de México, ¿no? El sonido viaja más rápido que la onda sísmica, ¿no? Y ese tiempo es el que te da de aviso. ¿Que son escasos? Son 30, 40 segundos dependiendo del epicentro, ¿no? Si es Guerrero, 30 segundos. Si es Oaxaca, un poquito más. Si es Chiapas también. Si es Michoacán, igual, ¿no? Entonces, muchos de los alertamientos son enfocados para un destino, ¿no? En este caso, la Ciudad de México. Hoy en día hay un nuevo sistema de alertamiento sísmico que ahora sí lo colocó el gobierno federal, que mucha gente no le gusta el sonido, que alarma, que entra uno más en pánico, ¿no? Sí, no, porque está temblando y está con está sonando. Y más estás, por ejemplo, el último que me tocó fue en una iglesia,
Entonces estaba en la iglesia concurrido y todos los celulares sonaron, entonces Claro. era más el susto de la gente que el movimiento que tuvimos. Entonces, sí son programas preventivos, pero enfocados a ciertos puntos donde debemos de trabajar y debemos de enfocarnos a eso, ¿no? Programas preventivos, ¿no? Es Claro. los alertamientos. Entonces, yo creo que vamos a platicar más adelante porque eso va de la mano también al alertamiento de huracanes, ciclones tropicales. Y hoy en día, afortunadamente, María, contamos con tecnología, ¿no? Sí. Y yo creo que no podemos desechar la tecnología hoy en día, ¿no? Afortunadamente, hoy en día contamos con tecnología y ahí es donde vamos a trabajar con la tecnología que contamos. Claro, que lo podemos utilizar a favor o en contra y eso lo vamos a estar platicando después de esta pausa donde justo también vamos a platicar sobre las lecciones que nos han dejado pues todos estos fenómenos naturales en el puerto de Acapulco y de cómo podemos prepararnos para pues estar prevenidos ante estas situaciones. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en el podcast de nuestra universidad. Oigan, pues ahora en estos momentos estamos con Sabás de la Rosa Camacho, quien nos va a ayudar, ¿no?, a poder interpretar, pues, este mapa, ¿no?, ese sistema meteorológico que es actual y así para que podamos entender un poquito más respecto a, pues, todo esto, ¿no?, que de repente leemos vaguada y decimos, ¿qué es vaguada?, ¿no?, la onda tropical, ¿cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Pues bueno, el experto el día de hoy nos va a ayudar. ¿Qué tal, amigo? Muy buenos días, gracias por seguirnos. María, es un gusto estar aquí y explicar esta imagen de satélite. Es muy importante que la gente sepa los términos, sobre todo. Y fíjense que yo no toco mucho los términos, ¿no? Si bien en mis boletines no manejo tanto la información técnica para que la gente me entienda, ¿no? La gente, al final, lo que quiere saber es si va a llover o no va a llover. Así, sí. puntual, ¿no? Independientemente que sea una vaguada, independientemente de que tengamos ondas tropicales, todos esos sistemas, como podemos ver esta imagen, por ejemplo, en mi caso, ¿en qué me guío, en qué me baso, ¿no? En estos sistemas, ¿no? Porque esos sistemas que estamos viendo, por ejemplo, esta onda tropical, la número 17, la número 16, esta vaguada monzónica, esta circulación ciclónica a niveles altos, todos esos sistemas nos van a aportar humedad y condiciones de lluvia. Son lugares o son condiciones, más bien son sistemas que te dan condiciones para que llueva, ¿no? Por ejemplo, si tenemos esta vaguada monzónica muy cercana al litoral costero de Guerrero, significa que vamos a tener más posibilidades de lluvia. Si tengo esta onda tropical cercana al litoral costero de Guerrero o sobre Guerrero, significa que ese sistema nos va a aportar una gran cantidad de humedad y condiciones de lluvia. Aquí en la imagen podríamos tener un ciclón tropical, por ejemplo, y decirnos cuál va a ser su ruta y su trayectoria. Entonces, es una información muy importante la cual tienes que ver. Pero lo más importante de todo esto, María, es de que es una información oficial. Es una información del Servicio Meteorológico Nacional. No me baso a otras fuentes, ni a otros métodos, ni a otras plataformas nacionales o internacionales, sino me baso a la información que nos diga México y la información que diga el experto en meteorología del país, que es México. Pues ahí está, ya saben dónde consultar, pues bueno, estas fuentes oficiales si quieren estar pues al pendiente y sobre todo pues teniendo información real, ¿no? Así y que no sea información que alarme a toda la población, sino todo lo contrario, que estemos informados y que pues bueno, podamos prevenir pues algún problema, ¿no? Sobre todo porque no podemos evitar estos fenómenos naturales, pero sí podemos estar prevenidos ante este tipo de situaciones. Así es, no podemos evitarlo, pero sí podemos darle un seguimiento y sobre todo estar pendiente de la información para que no nos pase nada. Ahí está, pues muchísimas gracias y seguimos con más aquí. Ya estamos de regreso en este segundo bloque del podcast de nuestra universidad con Sabás Camacho de la Rosa. Y bueno, antes de irnos a una pausa, platicábamos sobre que, pues bueno, tenemos la tecnología hoy en día y que la podemos utilizar a favor o en contra. Y vamos a estar desmenuzando, ¿no?, este tema respecto a cómo le podemos sacar el mejor provecho, ¿no?, a las tecnologías que tenemos hoy en día. Sí, mira, María, fíjate que yo hace 28 años, cuando entré a Protección Civil en el 98, solamente había forma de comunicar la radio, la televisión, que es muy cerrada, muy complicada era, y la prensa. Eran las tres formas de comunicarte, ¿no? En vía telefónica era complicado, era muy complicado. Yo recuerdo que los primeros reportes o los partes informativos se mandaban vía fax. O un fax, y a lo mejor de las generaciones no saben qué es un fax. Un aparato donde mandamos la hoja y llegaba al presidente municipal, ¿no? El reporte meteorológico. Para entrar a la radio era muy complicado, entrar a la radio porque la radio tenían ciertos horarios que debíamos de cumplir. No podíamos entrar a la radio en una hora que no estaba la señal en el aire, era muy complicado. Y la televisión era pues súper complicado, ¿no? Entrar a la televisión
por ejemplo, entrar a un noticiero, teníamos solamente 5 minutos Y eran esos 5 minutos, no más. exactamente. Y entrar a la prensa, a la prensa escrita, que eran los diarios de circulación. En esa época, pues tenías que mandar tu información a las 10 o muy tarde a las 11 de la noche, ¿no? Porque tienen que cerrar la edición y todo eso. Entonces era muy complicado mandar una información, comunicarte a la población, o sea, cómo yo avisar un boletín o cómo decir que viene una lluvia a un núcleo poblacional, era complicado. Claro. Entonces, hoy en día, 28 años después, pues facilísimo, ¿no? Hoy en día, con la tecnología, con los aparatos telefónicos, con las redes de comunicación, te facilitan la labor. No hay pretexto para decir, no me avisaron. No hay pretexto para decir, es que no lo supe, es que el gobierno no me avisó. Aunque hay un grupo de gentes que todavía dice, es que no me avisaron, pues es que quieren que te digan con piedritas. Y el otro problema, María, que yo veo es que la gente no lee. La gente no lee los boletines. La gente no... Mira, tenemos un problema bien grave a nivel nacional, para no hablar de Acapulco. A nivel nacional, solamente yo me doy cuenta en mis redes, por ejemplo. ¿Cuándo me siguen mis redes? Cuando ya escucharon que va viendo un huracán. Te pongo el ejemplo de ahorita. Sí. Como alguien ya dijo que viene un ciclón, que se está formando un ciclón, ya veo que me están siguiendo en las redes. Ajá. Pero cuando no viene nada, cuando está todo ya en calma, no me siguen. Entonces, yo creo que caemos en un error porque debemos estar comunicados todos los días. Sí. O sea, mi labor es que tú te levantes y te acuestes con mi informe meteorológico. O sea, que tú te levantes y lo primero que te tienes que levantar es leer cuáles son las condiciones meteorológicas. Sí, claro. Para que tú sepas qué vas a hacer en todo el día, ¿no? Y qué medidas preventivas vas a tener. Que a la hora de dormir, pues también tienes que hacer eso, ¿no? Acostarte para que te dé una tranquilidad para tu familia, para ti, qué va a pasar, ¿no? No tenemos esa costumbre, no leemos, y a pesar de que subimos a veces una información, yo pongo hasta 3, 4 renglones, ¿no? O sea, trato de solamente ponerte, va a llover, o no va a llover, ¿no? O sea... Y aún así, no lee, ¿no? Y por ejemplo, apenas, incluso hasta discutí con alguien y le dije, es que usted no lee los reportes meteorológicos, tiene que leer, lea completo qué dice, ¿no? Entonces, ese es un problema grave, pero también las redes hoy en día nos facilitan mucho, ¿no? Yo te puedo dar este mensaje y en el otro lado del mundo lo están conociendo, ¿no? Claro. Están sabiendo qué está pasando. Entonces, sí es importante las redes hoy en día, informativas, todo lo que se maneja en redes sociales, pero yo creo que tiene que ser una red responsable, ¿no? Sí, sobre todo, porque sí vemos también esta otra parte, que híjole, qué complicado, ¿no? Yo creo que se lo toma muy a la ligera el querer informar respecto a, pues, el clima, ¿no? Y sobre todo cuando hay estos fenómenos naturales, cuando viene un huracán, cuando está cerca de algún estado, llámese si está en el Océano Pacífico, empiezan a hacerlo mucho más grande. Toda esta información amarillista con la finalidad de, pues, tener más seguidores. De ganar dinero. Y de ganar dinero, por supuesto. Sí, anoche escribía eso a una persona, le decía, es que ustedes al seguir a esta persona, lo que le hacen es enriquecerse. Claro. Le hacen ganar dinero, porque, pero también pasa otra cosa, ¿no? Pasa algo bien curioso. Si yo subo una foto de que va a llover, si subo esta foto, la gente la ve y no le pone atención. Pero si pongo una foto que viene la catástrofe y viene esto, ahí están pegadas. Por ejemplo, yo subo un video de un incendio y la gente ahí está, le gusta lo morbo. Sí. Le gusta lo morbo, le llama la atención lo morbo en medios. Entonces, pero si pongo un video normal, proyecto la bahía de Acapulco y pongo un día soleado, un día, ni lo pelan, no lo siguen. Pero pongo un video donde está la explosión de la pipa de combustible, ahí están todos pegados. Al ¿Y pendiente. dónde es? ¿Y cuál es? Y entonces, claro. Entonces sí les gusta mucho a la gente, y el tema del amarillismo, ¿no? Como tú dices, la gente le gusta, porque la gente ve eso, ¿no? Por ejemplo, si yo veo que esa información es falsa, yo la bloqueo totalmente, o no entro de discusión, o no la veo, ¿no? ¿Por qué pongo esta imagen? Porque miren, a mí me gustaría que la gente que nos está viendo, es una imagen del Servicio Meteorológico Nacional, de la que estamos proyectando. Y puse este ejemplo porque el Servicio Meteorológico Nacional hoy en día cuenta con expertos, ¿no? Grandes expertos mexicanos
no se guíen por lo que dice Estados Unidos, o lo que dice la agencia europea, por lo que dice la agencia de todos los países, porque todos los países tienen su servicio meteorológico, ¿no? Claro. Entonces, guíense con esta información. Si usted entra a la página del Servicio Meteorológico Nacional, ahí va a encontrar una información clara, puntual y precisa. Muy puntual, muy precisa. Y no ande buscando cosas que no en otras páginas, ¿no? Ese es el problema, ¿no? No seguir con otra información, hay mucha información. Yo siempre me baso a esta fuente, al Servicio Meteorológico Nacional. No me baso, que hoy hay muchos modelos. Fíjate que estaba viendo que hoy en día hasta la inteligencia artificial te hace un boletín meteorológico. Y estaba viendo que ya algunos meteorólogos en el mundo usan la inteligencia artificial para hacer boletines y proyecciones. Por ejemplo, se está formando un ciclón tropical y le dan una aplicación a la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial te da un patrón, ¿no? Un seguimiento de una posible trayectoria, pero recuerda que son fenómenos naturales, ¿eh? Es naturaleza, ¿eh? Por mucha ciencia que haya. Te pongo el caso de Eric el año pasado. Eric era una tormenta tropical con un impacto en Guerrero. Entonces yo le escribo a una persona y yo le digo, oiga, como que Oaxaca, Guerrero y Michoacán se tienen que cooperar los gobernadores, alquilar el avión Cazhuracanes, y que el avión Cazhuracanes les dé un panorama puntual, cuál va a ser la trayectoria de ese fenómeno, y no nos pase lo que pasó con Otis, ¿no? Que venía, que entraba, que se movía, no se movía. Lo hicieron, y a pesar de que mandaron el Cazhuracanes, que mandó una información muy puntual, precisa y todo eso, pues a la mera hora Eri entró por donde quiso. Sí. Por donde quiso, entró por Oaxaca, hizo una destrucción de Oaxaca, nosotros nos pasó una parte, pero son fenómenos naturales. Entonces tú tienes un rango de afectación. Por eso el Servicio Meteorológico siempre te pone un rango de afectación de tal lugar a tal lugar, y ahí es donde nos debemos enfocar. Bueno, y ahí es donde también entra la responsabilidad, ¿no? De como uno, si quiere tener una información real y responsable, pues buscarla en los sitios oficiales, ¿no? Sí, en este caso, con Sabas. Sí, yo creo que es una responsabilidad muy enorme. Por eso no me gusta adelantarme, ¿no? Y fíjate mi información, cómo yo la doy, ¿no? Una información al día, porque no me gusta adelantarme. Por ejemplo, yo sé que ahorita donde llegué a desayunar, oiga, que viene una tormenta. Oiga, que ya viene eso. Le digo, no, cálmense, no viene nada. Si hay una formación ciclónica, pero pues no, hasta el momento no nos afecta, no podemos adelantarnos, no podemos irnos a 15 días o a 10 días, irlo con calma y sobre todo a tiempo. Lo más importante es que tú te informes, lo más importante que, repito, te levantes y te acuestes con el conocimiento de qué va a pasar y que leas la información todos los días, no solamente cuando te digan, ya viene la tormenta, o viene un huracán, o viene esto, no, porque hay que ponerle mucha atención, María y amigos, a que podemos tener una tormenta local, o las llamadas trombas, que esas se desarrollan en horas, te causan un daño terrible, y esas no traen un seguimiento como esto, Entonces, por eso te digo, hay que leer siempre, informarse siempre. Claro, ahora me gustaría preguntarle si usted no tiene el conocimiento sobre cómo ha fortalecido, ¿no?, las autoridades para responder de mejor manera, pues, ante futuras emergencias. Yo creo que a nivel nacional se ha fortalecido. Y vamos a poner el ejemplo que tú comentaste en el primer bloque sobre el sistema de alertamiento sísmico, ¿no? A mí me gusta, a pesar de que no sirve para Guerrero o para Acapulco en sí el alertamiento, porque somos el epicentro, hoy en día hay un interés por parte de la federación. Tenía más de, 35, 40 años que no se hacía un nuevo sistema de alertamiento en el país. Entonces hoy en día la tecnología, ¿por qué funciona? Me gusta ese sistema, miren. Porque la tecnología, primeramente, es una tecnología muy innovadora. Son pocos los países en el mundo que la tienen vía telefónica. Y es una tecnología que no necesita tener Wi-Fi o comunicación. Es un mensaje que te llega por un dispositivo. Sí. Hace como 3 años el gobierno federal les dijo a todos los que hacen teléfonos que colocaran un sistema de tecnología avanzada para que pudieran llegar esos mensajes en los teléfonos. Entonces, para mí es una alegría porque ese primer paso, porque ese sistema de alertamiento se puede derivar a que posteriormente te pueda llegar un mensaje de un huracán, te puede llegar un mensaje de un incendio, y te puede llegar este tipo de mensajes a pesar de que nos pasó como el Otis, no tengamos
ni señal ni nada. Con el hecho de tener prendido el aparato, te llega el mensaje, ¿no? No tienes que tener, es que yo no tengo comunicación, es que no hay señal aquí, Sí, la es señal, que no tengo, Wi-Fi. o no tengo crédito, ¿no? O no tengo crédito, no, para nada. Va avanzando la tecnología y eso es lo más importante. Entonces yo creo que hoy en día la federación se está poniendo mucho interés, también por parte del gobierno del estado, va avanzando y yo creo que son temas que debemos de avanzar, debemos de trabajar y utilizar la tecnología como debe ser correctamente. Así es. Entonces, para el puerto aquí de Acapulco, definitivamente No, no va a funcionar, aunque no. existan. O sea, de manera recomienda que sí bajen pues algunas aplicaciones No, o mejor yo no dime, recomendaría, yo no o sea, recomendaría, yo con lo que ya mandó el sí. gobierno federal es más que suficiente, que nos va a estar muy atentos. Sí te puede servir, por ejemplo, sí nos sirvió solamente que el sismo o el terremoto sea en epicentro de Michoacán, o sea en Morelos, como fue hace varios años. Tienes tiempo, sí tienes tiempo, pero no bajen aplicaciones, mejor no bajen aplicaciones, guíense con la información oficial para que no nos confundan y nos alerten de más. Claro, es eso, ¿no? No alertarnos de más y mejor enfocarnos en lo que sí, que Sí. es en la prevención. Y, por ejemplo, me gustaría preguntarles sobre qué es lo que podemos hacer como familia para poder elaborar un plan de emergencia en casa. Sí, siempre te ha encomendado la federación o el gobierno o la autoridad que tienes que hacer tu plan de tu programa de familiar de protección civil. Es la base de todo, ¿no? Si tú en tu seno de la familia te reúnes con tus hijos, papá, mamá y tus hijos, hacen un plan familiar, ven cuáles son las áreas seguras, cuáles son las áreas vulnerables, qué tenemos que tener, por ejemplo, ya tienen su mochila de emergencia, a pesar de que ya no pasó un Otis tanto y terremotos, tú tienes una mochila de emergencia que tú puedes agarrarla y correr en caso de una emergencia. En esa mochila tienes ya tus papeles, tienes tu medicamento, tienes una ropa, una cambio de ropa o algo que te pueda dilatar durante 2 o 3 días. ¿Estás preparado para eso? O sea, ¿qué tienes que hacer para que tú tengas esa habilidad y capacidad de sobrevivir, ¿no? Tienes aparte de tu plan familiar, tienes tu dotación de De comida, comida. de agua, o sea, estás preparado con eso. Por ejemplo, si ves en mis videos, cuando viene un ciclón tropical peligroso, lo que yo hago es video voy a comprar gas, ¿no? Estoy comprando gas, me estoy preparando, ¿no? Sí, sí. O estoy cargando combustible, o estoy sacando el dinero en efectivo para tener efectivo en caso de una emergencia, o estoy colocándole cintas masking a mis vidrios, o me estoy preparando, ¿no? Todo eso lo tienen que hacer, ¿no? Todo eso se tiene que preparar. Pero así como en la casa, así como lo haces en la casa, también lo tienes que hacer en tu centro de trabajo, Claro. en los lugares donde estés viviendo. Por ejemplo, a mí me tocó una alerta sísmica en un centro comercial. Yo vi una señora que casi voló las escaleras eléctricas y no tembló. Pero fue una alerta sísmica, corrió desfavorecidos. Entonces, yo creo que ahí donde entran las brigadas, donde tienen que darle una pauta, una calma, porque yo creo que no tembló, pero yo creo que sí se podía quebrar el pie de la señora, ¿no? Entonces, Sí, claro. hay mucho por hacer y es donde debemos de seguir trabajando preventivamente, el apostarle antes de que nos pasen las cosas. Por ejemplo, el tema de las aseguranzas. Nos tiene que caer el pie que, pues no, si no tenemos la capacidad de asegurar nuestra casa totalmente, pues una parte, pero nuestro negocio sí, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hoy todos los que viven en el mar, yo creo que ahora sí tienen vidrios contra huracanes, ¿no? Yo quiero imaginarme que ya colocaron vidrios o contra huracanes o cortinas anti huracanes o aseguraron sus viviendas, Sí, o claro. igualmente los que tienen yates, ¿no? Por ejemplo, los que tienen una embarcación, hoy en día yo creo que ya toman otras medidas que antes no las teníamos. Aprendimos de lo que nos pasó. Sí, claro. Además de que, bueno, todo esto que nos comenta es realmente importante, ¿no? Desde la mochila de emergencia, también hay que saber, ¿no? Identificar si vivimos en una zona de alto riesgo, cuáles son los refugios temporales que están cercanos a nosotros, si ya están activos o no, cómo nos vamos a comunicar, en qué punto nos vamos a reunir en caso de que no nos agarre todos en casa y todos estén pues en sus trabajos, ¿no? En la escuela y demás, todo eso también es importante. Sí, es importante todo eso, pero eso se deriva a dónde estás viviendo, ¿no? Claro. Por ejemplo, si yo vivo en la Colosio, que sé que se inunda, ¿no? Sé que se inunda. Sé que si tengo un aviso que vamos a tener 200 milímetros de lluvia, yo me tengo que salir de ahí porque me voy a inundar. Claro. Yo tengo que buscar una alternativa, o bien un refugio temporal, o bien una vivienda de un amigo, de un familiar, de un conocido, que me dé hospedería durante la emergencia, ¿no?
Entonces sí son alternativas que debemos de sabernos. Si vivo, por ejemplo, en Renacimiento o al lado del río de la Sabana, sé que se puede desbordar. Entonces yo tengo que tomar otras medidas preventivas. Entonces, digo, sí hay muchas cosas que debemos de hacer y que yo creo que a estas alturas del año o de nuestros años ya hemos aprendido. No creo que los que vivan en la Colosio no sepan el riesgo a esas alturas. No creo que los que vivan en la sabana no sepan dónde están viviendo, no los que viven en las partes altas del anfiteatro igualmente. Entonces yo creo que ya a estas alturas como que ya aprendimos, ¿no? Ya aprendimos, nada más que sí hay que estar atentos y preparados todos los días, ¿eh? Así es. Ahora, para pues un mensaje, ¿no? Que le pudiera compartir a todos los demás que creen que no pasa nada, no se va a poner tan feo, que justo pues no toman estas medidas preventivas. Sí, mira, es muy importante. Yo creo que el tema de la protección civil hoy en día es un tema tan bonito y muy apasionante y que no debemos dejarlo atrás, ¿no? El que no pasa nada, el que no nos pasa nada, el que nos protege la bahía, el que no sé qué, hay tantas cosas que volvemos a lo mismo, a el no querer hacer nada. El tiempo nos ha enseñado a que debemos estar preparados. El tiempo nos enseña que debemos estar totalmente listos ante una emergencia, llámese sismo, llámese huracán, llámese incendio, llámese todo, debemos estar preparados. Y yo creo que también lo más importante es la unión, el trabajar unidamente, ¿no? En que te tienes que reunir con tus vecinos, en que tienes que conocer a tus vecinos, en que la fortaleza eres tú, ¿eh? Y lo demostró Otis. La autoridad no te va a ayudar. La autoridad no te va a sacar del apuro. Te va a sacar del apuro eres tú, tus vecinos, te tienes que unir. Mírate, yo estaba viviendo como una unidad habitacional. Yo conocí a mis vecinos hasta que tuve el terremoto del 21, que salieron todos. Yo no lo conocí en un año, hasta que todos salieron al mismo tiempo. Yo conocí quién estaba viviendo. Y con Otis, yo conocí a mis vecinos con el paso del huracán Otis. Yo no los conocía. Claro. Yo no sabía. Entonces, como que nos falta esa armonía, esa comunión y esa solidaridad vecinal. Debemos trabajar ese sentido para que no estemos a expensas o atenidos que el gobierno te venga a ayudar. No lo va a hacer, ¿eh? No, porque al final no pueden ayudar a todos, ¿no? Y sobre todo con una catástrofe como fue Otis, no hay manera. Te pongo el ejemplo de Venezuela. En Venezuela había un parte informativo que había 1,600 puntos de emergencia. O sea, había 1,600 lugares colapsados. ¿Cuánta gente necesitas para tener esos 1,600 lugares? Poniéndole que le pongas 100 brigadistas, que es muy poco, ¿no? Sí, es nada. Necesitarías más de 160,000 brigadistas para tener esa emergencia. ¿De dónde lo sacas? Claro. ¿Quién te ayuda? Y no tiene la gente capacitada. Entonces, digo, hay que trabajar, hay que ser solidarios y hay que conocer quién nos rodea alrededor. Claro. Ahora, ya casi, para finalizar, ahora sí, ¿dónde pues toda la población puede consultar precisamente información oficial y mantenerse informado, obviamente, antes, durante y después de una emergencia? Sigue la página del Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial. Siguen las páginas de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo del Gobierno del Estado. La gobernadora del Estado es una persona muy movida en redes sociales, la maestra Evelyn Salgado, síganla. Las páginas oficiales municipales, síganlas también, son muy importantes. Sigan fuentes oficiales y bueno, si gustan seguirme a mí, con mucho gusto también. Sin duda alguna, yo se los recomiendo con los ojos cerrados, además de que, pues bueno, obviamente no es una recomendación nada más hacia el aire, porque evidentemente no lo comentó. Empiezan a ver que si va a venir huracanes y algo, y siguen subiendo mis seguidores, ¿no? Sí. Entonces, sin duda alguna, es una muy buena fuente confiable en donde nos podemos mantener informados, no solo durante esta temporada, sino todos los días, porque ahí yo lo veo. O sea, buenos días, hoy el clima va a estar todos los días nos informa sobre cómo va a estar el clima aquí en el puerto de Acapulco. Y sin duda alguna se le agradece el trabajo que usted realiza. Es importante todo eso. Así es. Y bueno, también le agradezco muchísimo por haberme acompañado el día de hoy, por traernos toda esta información y también, por supuesto, agradecerles a todos ustedes por quedarse a ver todo este episodio completo. Por supuesto, invitarlos a que compartan pues este episodio para que más información pueda llegar a la población, no solamente aquí en el estado de Guerrero, sino también en todo alrededor del país, porque justamente hablamos la gran parte sobre la prevención, lo importante que es estar informados y también tener pues kit de emergencia, tener un plan familiar para cualquier tipo de fenómeno natural que sin duda alguna puede marcar totalmente la diferencia. Y hay que replicar lo bueno. Claro. Repliquen lo bueno, no repliquen lo malo. Así es. Porque nosotros nos gusta acostumbrar a replicar y a mandar lo malo. No lo hagan.
Así es, y sobre todo, pues esta información que sin duda alguna puede ayudar a alguien, a salvarle la vida a alguien y a una familia entera. Muchísimas gracias. A ti, Sabas. buen día. Gracias a ustedes y yo les espero en un próximo episodio de nuestra universidad, el podcast. Bye bye.